El cannabis es más que una planta, es un desafío y muchos no están a la altura. A menudo se te lleva a creer que es un remedio o un riesgo, una puerta a la espiritualidad o simplemente un medio de escape, venerado o vituperado. Sin embargo, la realidad es que ninguna de estas etiquetas captura verdaderamente la esencia de lo que es esta planta. El cannabis no se conforma a tus percepciones, más bien amplifica lo que ya existe dentro de ti. Esto es lo que lo hace potencialmente peligroso. En las culturas antiguas, el cannabis no era simplemente una forma de pasar el tiempo, servía como un portal, un instrumento transformador reservado para aquellos listos para enfrentar su verdadero ser sin filtros ni distracciones. Chamanes, místicos y buscadores lo empleaban para deshacer el ego en lugar de embellecerlo. Sin embargo, hoy en día, la planta es omnipresente. Se vende como golosinas, se fuma como una moda pasajera y se venera como un estilo de vida. Lo que alguna vez fue una práctica sagrada se ha convertido en un mero hábito, con lo sagrado transformado en espectáculo. Este video no se trata meramente de si el cannabis es beneficioso o perjudicial. Indaga en su impacto en tu espíritu. Mucho antes de que el cannabis se enrollara en porros o se vendiera con ánimo de lucro, se veneraba como una llave utilizada con cuidado y respeto por aquellos que eran conscientes de la puerta que estaban abriendo. En las civilizaciones más antiguas, nunca se consideró una actividad de ocio. Se consideraba un instrumento sagrado, en armonía con ritmos espirituales, utilizado únicamente en contextos de rituales, ayuno, meditación y soledad. En la antigua India se ofrecía a Shiva, el dios responsable de la destrucción y la transformación, el que rompe la ilusión para revelar la verdad. Sus seguidores, los sadhus, no participaban por placer, fumaban en busca de morir al ego. El chilum no era solo un accesorio, era un sacramento. En la alquimia taoísta, el cannabis se mezclaba con otras hierbas para refinar la energía, fomentar la calma interior y estimular sueños visionarios. No estaba destinado a adormecer los sentidos, sino a despertar percepciones sutiles. Los antiguos escritos lo mencionan como un aliado espiritual, capaz de mejorar la percepción o interrumpir el ki, dependiendo de la armonía interna del usuario. Para aquellos que no estaban preparados, no se consideraba un regalo, era un experimento. Los místicos sufíes utilizaban hachís durante sus rituales para disolver el ego dentro de la atmósfera divina. Sin embargo, incluso entre estos buscadores, la hierba suscitaba debates. Rumi advirtió sobre la intoxicación, que puede parecer iluminación, mientras deja el espíritu intacto. La planta era apreciada solo cuando facilitaba la disolución del yo, no su mejora. Necesitaba ser tratada con el respeto de una espada. Un mal uso podría dañar al portador. En la cultura rastafari, el cannabis se denomina ganja, la hierba de la sabiduría y la sanación de las naciones. No es solo para fumar. Está incrustada en oraciones y discusiones, donde las palabras y el humo se entrelazan en una búsqueda colectiva de la verdad. Sirve como un conducto para la conexión, no como un medio de escape. Siempre está integrada dentro de la liturgia. En estas reuniones sagradas, el cannabis no se consume para desconectarse del mundo. Más bien, se utiliza para redescubrir la presencia divina en él. Sin embargo, aquí nos encontramos. En la sociedad occidental contemporánea, hemos transformado este ritual sagrado en una mera novedad. Lo que antes requería intención, ahora no exige ningún esfuerzo.
Puedes adquirir marihuana en autoservicios, encenderla mientras envías mensajes de texto y desplazarte por contenido trivial mientras te sumerges en una calma sintética. La planta en sí permanece sin cambios, pero el contexto ha cambiado drásticamente. Sin ritual, el cannabis pierde su dirección. Cuando el aspecto ceremonial se desvanece, se reduce a mera sensación, y la sensación sin propósito se convierte en mero indulgencia. El verdadero riesgo no radica en la planta misma, sino en cómo ahora interactuamos con lo que antes se consideraba sagrado como si fuera solo entretenimiento. El cannabis no proporciona consistencia, ofrece amplificación. Si estás centrado, realza esa sensación. Si estás desorientado, aumenta la confusión. Muchas personas no se dan cuenta de que están entrando en un espacio sagrado con pies manchados, solo para percibir sombras. Hay profundas ideas sobre el cannabis que hemos explorado dentro de tradiciones herméticas, gnósticas y místicas que no se pueden discutir completamente aquí. Sin embargo, se incluyen en el boletín de Insights Academy, incluido en la descripción para quienes estén interesados. Suscríbete para recibir contenido exclusivo y por un tiempo limitado, una copia gratuita del Kybalion. La realidad es que la planta en sí no elige tu camino. En cambio, actúa como un espejo, uno que muestra todo sobre ti. Tus miedos, tu tristeza no resuelta, tus inquietudes silenciosas, todo esto se refleja de vuelta en ti. No mide tu energía, más bien se centra en tu intención. Esta es la razón por la que en muchas tradiciones la verdadera preparación era el ritual en sí, el ayuno, los cánticos, el mantenimiento del silencio y la limpieza antes de esa primera calada. Esto no se basa en supersticiones. Estas tradiciones reconocieron que una mente calmada es esencial antes de poder expandirse. Cuando se le trata con respeto, el cannabis trasciende su papel de simple sustancia, se transforma en una puerta de entrada. Sin embargo, esta puerta se abre en ambas direcciones. Puede permitir la entrada de luz, pero también de sombras. La más peligrosa de las concepciones erróneas es la creencia de que se puede afrontar ambas sin la preparación adecuada. Muchas personas informan sentirse ansiosas, paranoicas o como si estuvieran siendo observadas al consumir cannabis. A menudo, la gente atribuye esto a una cepa mala, una dosis incorrecta o una reacción química. Pero, ¿y si no se trata del cannabis en absoluto? ¿Y si la planta está cumpliendo su propósito previsto? ¿Y si está despojando las distracciones, cortando las ilusiones y revelando lo que realmente acecha bajo la superficie? K.L. Jung se refirió a esto como la sombra, los elementos ocultos de tu psique que has negado, descuidado o temido confrontar. No son malévolos, simplemente son incómodos, representan el duelo que has dejado sin abordar, la ira que has reprimido, verdades que has evitado. La planta no conjura estos sentimientos, los descubre. Al igual que un amplificador, no genera la música, realza lo que ya está ahí. Para muchos, lo que resuena es un sufrimiento no resuelto. Este es el aspecto del cannabis que tiende a ser pasado por alto porque carece del atractivo de la relajación, buenas vibraciones o serenidad. Sin embargo, si consultas a cualquier practicante espiritual dedicado, te afirmará que el viaje hacia la iluminación comienza inevitablemente en las profundidades. No comienza con visiones, sino con incomodidad. Está arraigado no en la luz, sino en la confrontación. Cuando se utiliza de manera consciente, el cannabis puede ser un instrumento notablemente poderoso para este viaje, pero solo si realmente estás preparado.
solo si estás listo para confrontar tu propia reflexión sin el disfraz. En la psicología mística, este momento de revelación es venerado. No es un retroceso, es una oportunidad, la incomodidad que emerge después de una calada, la autoconciencia que se intensifica, esa creciente sensación de paranoia, no es un fallo, es una respuesta. Tu sistema está reaccionando a la transición. Lo que estás experimentando no es una pérdida de control, es la descomposición de tus defensas. Tus guardianes internos están en plena agitación porque el dominio del ego está siendo atacado. Sin embargo, la sociedad contemporánea no está diseñada para ayudarte en estos momentos. No hay nadie que te guíe, ni un chamán, ni un anciano, ni un círculo de apoyo está presente. Te encuentras aislado, recostado en tu espacio, con los ojos en el techo, el corazón acelerado, cuestionando por qué te sientes como si te estuvieras desintegrando. La dura verdad es que lo estás. Ese es el papel de la planta. Desmantela lo artificial, incinera la fachada. Si no estás preparado para este viaje, puede resultar abrumador. No es un defecto de la planta, es la realidad del encuentro. Las tradiciones esotéricas entendían esto muy bien. En el ámbito de la defensa psíquica, Dion Fortune describió cómo los estados alterados hacen que el cuerpo etérico sea vulnerable, no solo a profundas percepciones, sino también a influencias energéticas externas. Si tu paisaje interno es tumultuoso, el cannabis no lo resolverá. Lo amplifica, llevando todo al primer plano. Para que la sanación ocurra, este afloramiento es esencial, pero si huyes de ello o buscas distracción, el ciclo se repetirá, alto tras alto, hasta que todo lo sagrado desaparezca, dejando solo caos. Por eso, a pesar de su origen natural, el cannabis no es inherentemente seguro. No diferencia entre los preparados y los despreparados. No determina quién debe percibir y quién debe permanecer ajeno. Simplemente levanta el velo. Lo que sucede después es tu responsabilidad. Aquí radica la mayor confusión, creer que la planta está destinada a mejorar tu bienestar. Esa es la falacia. La esencia es que está destinada a despertar tu percepción. El dolor, la alegría, el caos, todo es información. Es tu espíritu llamando, diciendo, presta atención a esto. Sin embargo, debido a nuestra formación para temer la incomodidad, etiquetamos esas experiencias como malas y nos marchamos con las manos vacías. Sin introspección, sin lecciones aprendidas, solo otra historia sobre cómo el cannabis nos hizo sentir incómodos. La verdad es que el cannabis no induce ansiedad, en cambio, desvela la ansiedad que ya estaba dentro de ti. No creó la incomodidad, la descubrió. Esto es lo que lo convierte en una de las sustancias más transparentes que encontrarás. Sin embargo, la honestidad no siempre llega de manera suave. La verdad puede ser difícil de digerir. La planta actúa como un espejo, reflejando lo que quizás no queremos ver, pero tal vez esa sea precisamente la perspicacia que necesitas en ese momento. Una de las mayores trampas espirituales es confundir la sensación con la verdadera verdad. El cannabis, más que muchas otras plantas, puede llevarnos a esa decepción. Te entregas, te sientes abierto, tus pensamientos se profundizan, la música resuena en otro nivel y las coincidencias parecen mensajes ocultos del cosmos. Tu diario se llena de revelaciones que no habrías escrito mientras estabas sobrio. Todo se siente significativo y quizás incluso místico. Pero la verdadera pregunta es, ¿alguna de estas trae consigo una transformación auténtica? La experiencia en sí puede ser atractiva, simula la trascendencia.
imitar la serenidad. Sin embargo, la imitación no equivale a la integración. Simplemente sentirse expansivo no equivale a lograr la totalidad. El cannabis puede crear una ilusión de claridad espiritual sin una base sólida que la sostenga. Y allí radica el peligro, no debido a un daño físico, sino porque engaña al alma haciéndole creer que ha alcanzado un destino. Podrías empezar a pensar que has progresado solo porque experimentaste algo profundo. Sin embargo, la verdadera medida de la profundidad no es cuán intensa es la experiencia, sino lo que llevas contigo y cómo vives una vez que los efectos desaparecen. Muchos usuarios habituales informan sobre realizaciones súbitas, percepciones sobre su trauma, una sensación de unidad con toda la existencia y una abrumadora sensación de presencia, y estos sentimientos son, de hecho, genuinos. El verdadero riesgo surge cuando estas percepciones permanecen flotando en el aire, careciendo de anclaje o aplicación. Se transforman en lo que los instructores esotéricos llaman inflación espiritual, una hinchazón del ego disfrazada de transformación, desprovista del esfuerzo necesario para sostenerlo. Este fenómeno se conoce en las tradiciones herméticas y ocultas como luz falsa. Estas son experiencias que parecen ser iluminadas, pero son meramente ejercicios intelectuales. Dentro del misticismo cabalístico, esto se relaciona con la esfera de Hod, que representa el brillo del intelecto desvinculado de la verdad auténtica. Brilla como el oro, pero se desmorona en polvo. Podrías creer que has vislumbrado la luz, cuando, en realidad, solo has mirado una superficie reflectante. No es casualidad que muchos usuarios de cannabis a largo plazo comiencen a difuminar la línea entre la percepción y la identidad personal. Empiezan a encarnar la experiencia en lugar de integrarla verdaderamente. Pueden adoptar un comportamiento espiritual, actuar como si estuvieran despiertos y citar a filósofos y místicos, pero sus vidas siguen sin cambios. Sus hábitos no muestran signos de alteración. Sus conexiones no se profundizan, su dolor simplemente se manifiesta en formas más poéticas. La planta se ha convertido en una herramienta, en una fachada de progreso. Osho una vez comentó: las sustancias abren puertas que solo deberían abrirse en silencio. Su intención no era negar su potencia, sino advertir sobre su naturaleza transitoria. Una puerta forzada no se mantendrá entreabierta, y las visiones que revela pueden distorsionar la realidad si la mente no está preparada para asimilarlas. La euforia puede convertirse en un pedestal desde el cual puedes mirar hacia abajo a aquellos que no han compartido tu experiencia, mientras que en verdad nada se ha visto con claridad, solo se ha sentido intensamente. El problema no es la percepción en sí, sino cómo decides actuar en consecuencia. El cannabis puede proporcionar perspectiva, pero a menos que esa perspectiva se traduzca en acción, es solo una mera estimulación. Si no altera tu enfoque hacia el conflicto, tu confrontación con tu sombra, tu servicio a los demás o tu navegación a través del sufrimiento, entonces se ha convertido en una distracción espiritual disfrazada de despertar. Esa, y no la planta o el humo, es la verdadera peligrosidad, la narrativa que construye sobre su significado. La euforia no es la realidad, es una entrada. Sin embargo, si te quedas en la entrada creyendo que has llegado a tu destino, nunca entras verdaderamente en la habitación. Te vuelves adicto no a la sustancia en sí, sino a la ilusión de progreso. Esta ilusión es aún más difícil de superar que cualquier adicción química. Precisamente por eso, las tradiciones con significados espirituales nunca han venerado el éxtasis.
las utilizaban para resaltar algo más profundo. Rara vez celebraban la visión, sino que cuestionaban lo que ésta requería de ellos. El despertar genuino no depende únicamente de la planta, está en lo que sucede después. Reside en el silencio que sigue, en las decisiones que surgen y en la humildad de reconocer que presenciar algo una vez no equivale a comprenderlo completamente. El cannabis proporciona acceso, pero no un punto final. Sin embargo, lo que el mundo realmente necesita no es más acceso, necesita más conexión, necesita más personas que no solo visiten lo sagrado, sino que también lo encarnen, que no solo comprendan la verdad, sino que la vivan. El cannabis influye no solo en la mente, sino que también resuena con el cuerpo sutil, la estructura invisible de tu ser que alberga tus pensamientos, emociones, recuerdos y huellas energéticas. Aunque no puedes observarlo, ciertamente puedes sentirlo. Y cuando la planta interactúa con ese campo, no pide permiso, amplifica cualquier cosa que exista en su interior. Por eso, para algunos, desbloquea la intuición, la sensibilidad y una presencia aumentada. Para otros, puede evocar caos. Este caos no es aleatorio, surge de la energía que no se ha limpiado. Imagina el cuerpo sutil como un instrumento musical. Cuando está armonizado, el cannabis puede actuar como un arco, deslizándose sobre una cuerda, provocando resonancia, armonía e incluso silencio. Sin embargo, si ese instrumento está cubierto de polvo, fuera de armonía o desalineado, lo único que hace la planta es amplificar la disonancia. En ese bullicio, muchas personas confunden erróneamente la estimulación con la sabiduría. Puedes sentir más, pero eso no significa inherentemente que estés percibiendo más. Solo estás experimentando más ruido internamente. Cuando el espacio interior se siente abarrotado, la claridad se vuelve inalcanzable. Las tradiciones que reconocen este concepto hablan de higiene energética. No es simplemente una idea mística, se trata de limpieza espiritual. De la misma manera que ducharse promueve la limpieza física, prácticas como el ayuno, el trabajo de respiración, el canto, la exposición al frío, la oración y el silencio no son meras mejoras, sirven como rituales de purificación. Ayudan a estabilizar tu campo energético. Se aseguran de que, cuando te relaciones con una planta como el cannabis, no estés entrando en un espacio abarrotado de temas no resueltos. Dentro del Reiki y varias tradiciones de sanación energética, el cannabis se refiere ocasionalmente como un disruptor de campo, no debido a efectos dañinos, sino porque aumenta tu sensibilidad. Si bien esta sensibilidad aumentada puede ayudar a acceder a energías sutiles, también puede dejarte vulnerable. Aquellos que no están anclados a menudo experimentan inestabilidad o caos en sus sesiones después de utilizar la planta. Las sensaciones se vuelven más intensas, pero la capacidad de mantener el control disminuye. Este fenómeno también es evidente en prácticas de Kundalini, donde se reconoce que el cannabis estimula la energía dormida antes de que el cuerpo esté preparado para gestionarla. Al principio, puedes sentirte abierto, energizado o eufórico, pero ese estado puede cambiar rápidamente a sentimientos de derrumbe, espiral o incapacidad para integrar la experiencia de manera significativa. Los chamanes amazónicos enseñan que cada planta abre caminos, pero también presenta pruebas, y el cannabis no es una excepción. Ellos perciben cada planta como poseedora de conciencia, espíritu y frecuencia, y cuando ese espíritu entra en ti, la comunicación ocurre no a través del lenguaje, sino a través de emociones, recuerdos y sensaciones energéticas. Si no estás mental,
emocional y espiritualmente claro, esta comunicación puede volverse confusa. La esencia de la planta se mezcla con tu propio residuo. En lugar de obtener claridad, es posible que experimentes confusión disfrazada de perspicacias. Por eso, muchas personas se sienten cansadas, descentradas o emocionalmente expuestas después de un uso intenso de cannabis, no porque la planta sea innatamente agotadora, sino porque la abordaron sin preparación. Sin purificación, contención o respeto, es como conectar un instrumento sensible a un amplificador distorsionado con cables desgastados. El resultado no es música, sino cacofonía. La exposición prolongada a esto puede disminuir aún más tu sensibilidad. El cannabis interactúa con el cuerpo energético de una manera similar a como el fuego interactúa con un bosque seco. Se propaga, consume e ilumina, pero eso solo puede suceder si el entorno está claro. En cambio, si los alrededores no están preparados, solo causan destrucción. Sin anclaje, claridad y límites bien definidos, lo que estaba destinado a elevarse puede comenzar a desintegrarse. Puedes perder tu enfoque y fuerza de voluntad, conduciendo a un estado de existencia que parece tranquilo, pero que, debajo de la superficie, hay una opacidad estancada. Aquí es donde reside el sutil riesgo. Podrías empezar a percibir esa bruma como serenidad. Podrías conectar el adormecimiento de las sensaciones con la sanación. Sin embargo, la verdadera sanación no se trata de adormecimiento, se trata de claridad y de recuperar tu poder, no de negarlo. Cuando el cannabis se utiliza sin una conciencia energética, puede simplemente oscurecer los desequilibrios temporalmente en lugar de abordarlos. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿está tu sistema lo suficientemente claro para una claridad genuina? ¿Has preparado tu espacio interno antes de invitar a la planta? Recuerda, el cannabis no purifica tu entorno, simplemente lo ilumina. Lo que se vuelve visible depende completamente de lo que existía previamente. En algún momento, el cannabis solo se consumía cuando el alma estaba adecuadamente preparada. Ahora, a menudo se disfruta como una actividad de fin de semana. Esta transición no ocurrió de inmediato. Fue gradual y velada como la libertad. Lo que alguna vez fue sagrado se convirtió en mera simbología, y aquello que alguna vez fue intencional se transformó en un comportamiento impulsivo. Pasamos de una mentalidad de fumar espiritualmente a concentrarnos en consumir contenido relacionado. En esta evolución, la planta no perdió su potencia, simplemente perdimos nuestra capacidad de manejarla responsablemente. En la tradición Rastafari, el cannabis no era una escapatoria solitaria del estrés, sino que formaba parte de reuniones sagradas de razonamiento, rituales colectivos para la contemplación filosófica y espiritual. El humo ascendente se entrelazaba con cantos, oraciones y el ritmo de los tambores. Se trataba de una elevación comunitaria, no de una evasión individual. No se centraba principalmente en el placer, se trataba de alcanzar armonía con Yah, Dios, la fuente, la unidad. Y si tu corazón no era puro, la hierba te lo revelaría. No era mera diversión, era una iniciación. En el contexto de la diáspora africana, particularmente dentro de las religiones afro-brasileñas como Candomblé y Umbanda, la importancia del cannabis no siempre era evidente. No obstante, la filosofía subyacente respecto a su uso sostenía que cada planta encarna un hacha, una frecuencia espiritual, un propósito distinto, una vibración única. Mal utilizar una planta era mal utilizar su energía, invitando al desequilibrio. La naturaleza del ritual
influía en el resultado, mientras que la ceremonia servía como contenedor. Nada sagrado se tomaba sin mérito, y no había uso casual, solo comunión. Esto, sin embargo, contrasta marcadamente con lo que desea la sociedad moderna. El ritual requiere tiempo, disciplina y humildad, mientras que la conveniencia es el alma del capitalismo. Como resultado, la planta ha sido extraída de su contexto cultural, desinfectada para un atractivo masivo y reinventada como una elección de estilo de vida. Ahora se encuentra en empaques elegantes, promovida por influencers y comercializada con el mismo atractivo que un batido de bienestar, prometiendo mejorar tu salud. No hay diálogo sobre el trabajo de sombras, ni reflexión en espejos, solo tableros de ánimo, diseños pastel y un gesto superficial hacia la atención plena. Lo sagrado se ha comercializado, la ceremonia se ha borrado y el cannabis ha pasado a ser un mero producto en lugar de una puerta de entrada. Hoy en día, las personas se entregan mientras ven series en maratón que las inundan con programación, despliegan sus feeds mientras fuman, involucrados con contenido vacío, diseñado para apoderarse de su dopamina. No hay círculo, no hay canto, no hay silencio, solo estimulación tras estimulación. Dentro de este ruido complejo, la planta se transforma en niebla en lugar de fuego, resultando en entumecimiento en vez de claridad. Incluso los festivales que profesan un significado espiritual, con su incienso humeante, música extática y pegatinas de chakras, a menudo reducen la planta a un mero fondo ambiental. El ritual se convierte en una actuación, la ceremonia se transforma en un disfraz y la esencia genuina de la planta, la fuerza transformadora, disruptiva y despertadora, se ve eclipsada por capas de atractivo estético. Sin embargo, el cannabis no se preocupa por la estética. Su espíritu es antiguo, indómito y auténtico. No le interesa tu marca, solo le importa tu intención. Y sin un marco, su energía se desborda, se infiltra en tus distracciones, tus ansiedades y tus heridas no resueltas. Sin guía, simplemente magnifica tu estado actual. Eso explica por qué algunas personas se sienten inspiradas mientras otras permanecen estancadas. Es la misma planta, pero en diferentes contextos. Al eliminar el ritual, también eliminamos la estructura que hacía que la experiencia fuera sagrada. Sin esto, lo que queda es entretenimiento disfrazado de sanación, una imitación superficial de profundidad, un eco vacío de lo que alguna vez fue reverenciado. La planta en sí no ha cambiado. Sin embargo, nuestra forma de utilizarla ha cambiado, y hasta que reclamemos la estructura, seguiremos cuestionando por qué la experiencia se siente superficial, inconsistente o incluso desorganizada. No es que el cannabis haya perdido su potencia, simplemente hemos dejado de prepararnos para recibir sus regalos. El ritual nunca se trató de actuar para lo divino. Era un medio para prepararte, para limpiar tus pensamientos, tu energía y tu corazón. Así, cuando la planta abrió el portal, entrabas con aplomo, no con confusión. No hemos perdido lo sagrado, simplemente hemos dejado de reconocerlo. El mito más peligroso es que la intención por sí sola es suficiente. Que si tus intenciones son buenas, la planta te guiará. Sin embargo, el cannabis, como todos los verdaderos aliados espirituales, no opera solo por sentimiento. Responde a la energía, a la preparación y a la claridad de tu mundo interior, no a tus aspiraciones esperanzadoras.
Demasiados buscadores se acercan a ella con curiosidad, pero carecen de dirección. Encienden la planta para sentirse mejor, para pensar más profundamente, para evadir el aburrimiento o para atenuar los bordes del estrés. Sin embargo, olvidan que la planta no genera paz. Descubre si la paz ya estaba presente. Cuando se utiliza con sabiduría, el cannabis puede ser un poderoso aliado. Puede ayudarte a desprenderte del caos del ego, a clarificar tus patrones y a suavizar el control de tus narrativas internas. Sin embargo, la clave no reside en la planta en sí, sino en quién eres durante tu encuentro con ella. Sin estructura, la experiencia se vuelve esquiva. Sin contemplación, las percepciones se disipan. Y sin anclaje, la apertura se transforma en fragmentación. Entonces, ¿cómo puedes relacionarte con la planta sin permitir que ella te controle? En primer lugar, reconoce que el cannabis no debería ser tu primera reacción. Cuando surgen sentimientos de ansiedad, abstente de fumar. En su lugar, siéntate con la emoción. Hazle preguntas. Si te sientes inquieto, evita la tentación de huir. En su lugar, mueve tu cuerpo. Concéntrate en la respiración profunda. Escribe tus pensamientos. Solo cuando tu cuerpo se sienta asentado y tu mente clara, el cannabis puede servir como un medio de mejora y no de caos. Antes de consumirlo, reflexiona sobre lo que buscas. ¿Deseas claridad o comodidad, verdad o un alivio fugaz? ¿Estoy recurriendo a la planta por desalineación o evasión? Hay una diferencia significativa entre usar el cannabis para indagar en la conciencia y usarlo para silenciar lo que esa conciencia intenta comunicar. Un enfoque es sagrado, mientras que el otro simplemente perpetúa un ciclo. Las tradiciones más iluminadas nunca dependieron únicamente del cannabis. Siempre fue parte de un ecosistema espiritual más amplio: ayuno, silencio, cantos, oración, trabajo de respiración y rituales de purificación. Estas prácticas no eran superfluas, más bien eran el mantenimiento espiritual. Preparaban al participante, despejaban el desorden mental y afinaban el sistema nervioso, permitiendo que el trabajo de la planta tuviera profundidad. Las prácticas de anclaje son cruciales. Fuma en soledad. Siéntate sobre la tierra. Apaga tu teléfono. Silencia el ruido de fondo innecesario. Permite que la planta te guíe hacia adentro en lugar de hacia afuera. Documenta tus percepciones, reflexiona, integra tus descubrimientos en cómo te mueves, hablas y amas. La verdadera transformación ocurre no en lo que percibes, sino en cómo actúas en función de esas percepciones. El cannabis, cuando no se integra, se convierte en mero entretenimiento espiritual. Puedes encontrarte persiguiendo la sensación en lugar de hacer el trabajo interno. Empieza a definir tu identidad, llevándote a asociar tu profundidad con la planta, como si la sabiduría fuera inaccesible sin ella. Esto marca el inicio de una dependencia, no química, sino existencial. Puede que olvides que la planta es simplemente un espejo. La verdadera profundidad siempre existió dentro de ti, y el cannabis solo ayuda a sacarla a la luz. El verdadero viaje comienza cuando puedes alcanzar ese estado de manera independiente, sin depender de estímulos externos. No estás destinado a permanecer en un estado de euforia perpetua. Tu propósito es traer las percepciones adquiridas de vuelta a tu vida cotidiana. La iluminación en sí misma no es la meta final. La verdadera transformación radica en su aplicación. Puedes mostrar amabilidad sin la necesidad de sensaciones eufóricas. Puedes mantenerte presente sin asistencia química.
Puedes navegar a través del conflicto, el aburrimiento o la rutina mientras sigues siendo consciente. Así es como puedes relacionarte con la planta sin perder tu identidad, asegurando que no se convierta en la piedra angular de tu significado. Aunque la planta puede abrir caminos para ti, solo tú puedes recorrerlos. Si estás estancado, simplemente estás dando vueltas en círculos, obteniendo sensaciones, pero sin aprender nada de sustancia. Lo que necesitas no son más euforias, es una autenticidad mayor. Esta autenticidad puede no ser siempre cómoda, pero sigue siendo genuina. Es la honestidad la que elimina las ilusiones brillantes y plantea la pregunta crucial: ¿esto está ayudando a mi crecimiento o solo está permitiendo mi escape? A través de diversas culturas, linajes y períodos históricos, el cannabis nunca estuvo destinado a usarse en soledad. Sus aplicaciones espirituales casi siempre han tenido lugar en entornos comunitarios. Esto no se debe a una incapacidad para alcanzar estados alterados solo. Más bien, refleja la comprensión de la esencia de la planta. Sin un entorno de apoyo, el poder puede volverse errático. Y en ausencia de comunidad, la percepción puede transformarse en distorsión. Aunque la planta pueda abrirte a posibilidades, es lo colectivo lo que proporciona la base. Dentro de las prácticas rastafarias, el cannabis no se trata de manera casual. Se incorpora en sesiones de razonamiento, donde la hierba se comparte con gran respeto, junto con escrituras, discusiones, cantos y la búsqueda consciente de la comprensión divina. Trasciende meramente el estado de euforia. Se trata de alcanzar la alineación. Cada palabra se comparte con significado y el silencio es honrado. En este contexto, cada individuo se convierte tanto en estudiante como en maestro. La hierba circula en el sentido de las agujas del reloj, simbolizando el tiempo, la energía y el ciclo sagrado de la vida. En este espacio comunitario, el cannabis no es el protagonista, actúa como un puente. Este principio también resuena en ciertas tradiciones indígenas. En las culturas de la Amazonía y de África Central, aunque el cannabis no ocupa el centro del escenario como el ayahuasca o el tabaco, los principios subyacentes son similares. El uso de sustancias que alteran la percepción se reserva para momentos en que la dinámica grupal, los aspectos ceremoniales y las intenciones están firmemente establecidos. El viaje no es únicamente una experiencia individual, abarca la energía colectiva de la reunión. La música, las oraciones, las llamas, la presencia de los ancianos y los espíritus invisibles que observan desde las sombras desempeñan un papel vital. Nunca estás solo en tu exploración. Incluso con los ojos cerrados, la comunidad te rodea y te apoya. El enfoque no es meramente lo que la planta te revela, también se trata de cómo los demás te ayudan a dar sentido a estas percepciones una vez que regresas. Ahora, contrastemos eso con la experiencia contemporánea. Imagina tener un porro en una mano y el teléfono en la otra, sin anclaje, sin rituales preparatorios, sin un plan para procesar la experiencia. Se convierte en nada más que estimulación en medio de la soledad. Lo que debería ser un momento sagrado se transforma en otra sesión de desconexión. Aquí es donde comienza la espiral descendente, ya que estar emocionalmente expuesto sin apoyo conduce a percepciones fragmentadas que quedan sin integrar. Puedes creer erróneamente que has accedido a algo profundamente significativo, pero sin un testigo, un reflejo o una forma de calibrar estas realizaciones, se convierte en un sistema de creencias personal compuesto de ideas a medio formar y percepciones fragmentadas, donde la soledad se confunde con la iluminación.
En contraste, dentro de un círculo ceremonial genuino, se despliega una dinámica completamente diferente. Eres reconocido, te ven y te recuerdan que tus experiencias contribuyen a un entendimiento más amplio. Lo que experimentas tiene un valor no solo para ti, sino para toda la comunidad. Te conviertes en responsable de lo que la planta te revela, ya que no solo proporciona, también te desafía. Plantea preguntas. ¿Qué harás con esta visión? ¿Tomará tu vida un rumbo diferente? ¿Estarás al servicio? ¿Nutrirás? Dentro de estos círculos sagrados hay poco espacio para que el ego realice su acto. No puedes fingir iluminación cuando alguien más en la reunión ve a través de tu pretensión. La verdadera transformación no puede ser proclamada sin una expectativa de rendición de cuentas. En el contexto de la ceremonia no hay lugar para ocultarse. Esta es precisamente la razón por la que resulta efectiva. No se trata de cómo la planta influye en tus sentimientos. Se trata de cómo se percibe la experiencia. El círculo actúa como un salvaguarda contra la ilusión, que se convierte en dogma. Cuando estás solo, no hay oposición, no hay desafío, y todo parece auténticamente verdadero. Sin embargo, no todas las sensaciones que encuentras son realidad. No toda noción que surge durante un estado elevado es divina. Algunas son meras proyecciones, algunas son distorsiones, otras son solo un ruido mental disfrazado de espiritualidad. El círculo te ayuda a distinguir lo genuino del ruido. Te permite evaluar tus visiones contra el telón de fondo de la realidad compartida. Incluso en entornos urbanos se pueden establecer espacios sagrados. Reúne a algunos amigos, enciende unas velas, apaga tus teléfonos, declara claramente una intención. Comparte un momento de silencio antes y después. Comprométete a la reflexión, a mantener el espacio, a ir más allá de meros viajes para verdaderamente transformarte. No necesitas una jungla o un templo para hacerlo bien. Lo que necesitas es respeto. Requieres un ritual. Necesitas comunidad. Sin esto, el cannabis se desvanece como incienso en una habitación con brisa, hermoso pero sin rumbo. La planta anhela estructura porque su esencia es potente y, como cualquier fuerza, amplifica lo que encuentra. En un entorno grupal puede mejorar la claridad, la sanación y la visión. Solo y desanclado puede intensificar la confusión, la ilusión o el ego. Tal vez la pregunta cambia. Ya no se trata solo de por qué fumas, sino más bien de con quién fumas. La existencia o falta de un espacio sagrado a menudo dicta si la planta actúa como tu mentor o como una distracción. Llega un momento en la travesía de todo explorador donde la emoción de la experiencia comienza a desvanecerse. La novedad se disipa. Las visiones se vuelven repetitivas. Las percepciones repiten pensamientos que ya has encontrado antes. Ahí es cuando comienza el viaje más profundo, no a través de una mayor intensidad, sino a través de una mayor honestidad. El verdadero desafío no radica en lo que presencias mientras estás bajo los efectos, sino en tus acciones cuando estás sobrio. El discernimiento se transforma en la nueva elevación. No se trata de estimulación, sino de claridad. No es euforia, sino alineación. El cannabis puede abrir puertas. Eso nunca ha estado en duda. Sin embargo, abrir puertas es la parte fácil. ¿Estás preparado para confrontar preguntas desafiantes sobre tus motivaciones, tus expectativas y tus comportamientos recurrentes? ¿Estás dispuesto a dejar de lado la planta cuando ya no sirva para tu desarrollo?
Este puede ser el desafío más difícil de todos, resistir la tentación de usar la planta cuando no es necesario. Comprender que la verdadera sabiduría no está en la hoja, sino en cómo la hoja te ayuda a recordar tu propia sabiduría interior. El cannabis no es el viaje, es simplemente una brújula. Puede indicar dirección y proporcionar orientación, pero no puede caminar el camino por ti ni cargar con tu peso. La planta puede ofrecer un reflejo, pero los reflejos no crean, solo reflejan, no actúan. Eres tú quien toma acción. Si el reflejo se convierte en tu punto focal, corres el riesgo de perder de vista el propósito que originalmente servía. Esta es una etapa que muchos no logran alcanzar. Se obsesionan con la sensación, cautivados por la poesía. Sin embargo, los místicos, los buscadores, aquellos que realmente recorren el camino, van más allá de eso. Aprenden a valorar el silencio que sigue a la elevación. Se sintonizan con mensajes que no están envueltos en sensaciones de euforia. Cultivan la capacidad de sentarse con la incomodidad y explorar las lecciones que trae. El objetivo no es permanecer elevado. El verdadero objetivo es permanecer despierto. No solo durante los momentos en que la planta revela claridad, sino también cada mañana, cuando decides vivir en alineación, con los pies en la tierra y de manera genuina. Esto encarna la práctica espiritual auténtica. Este es el camino que trasciende la ilusión. Eventualmente, cada herramienta debe dejarse a un lado, cada atajo abandonarse y cada elevación escrutarse por su verdadera naturaleza. Una chispa, una señal, un comienzo, en lugar de un destino. El cannabis no es la solución, nunca lo ha sido. En su mejor momento, sirve como guía. En su peor momento, se convierte en otra distracción disfrazada de profundidad. Si realmente estás escuchando, discernirás cuándo es el momento de dejar de buscar el humo y comenzar a encender el fuego dentro de ti mismo. La lección más profunda que puede impartir el cannabis es la realización de que nunca lo necesitabas en primer lugar. No porque carezca de valor, sino porque su verdadero poder siempre tuvo la intención de reflejar algo dormido dentro de ti, algo que espera ser despertado. ¿Estás preparado para confrontar preguntas incómodas sobre tus motivos, tus expectativas, tus hábitos? ¿Estás listo para dejar de lado la planta cuando deje de fomentar tu crecimiento? Ese puede ser el desafío más difícil de todos, resistir la tentación de usar la planta cuando no es necesaria. Entender que la verdadera percepción nunca estuvo en la hoja misma, sino en cómo la hoja te ayudó a redescubrir tu propia sabiduría. El cannabis no es un camino en sí mismo, actúa como una brújula. Puede indicar dirección, pero no puede recorrer el viaje por ti. De manera similar, no puede llevarte a lo largo del camino. La planta puede servir como un espejo, pero los espejos no crean, simplemente reflejan. Permanecen quietos, mientras que tú eres el que se mueve. Si el reflejo se convierte en tu único enfoque, corres el riesgo de olvidar el propósito original de su existencia. Esta es una etapa que muchos no alcanzan. Se quedan atrapados en la sensación, en la poesía. En contraste, los místicos, los buscadores, los verdaderos caminantes del camino, profundizan más. Cultivan confianza en el silencio que sigue al estado de euforia. Sintonizan sus oídos para captar mensajes que no están envueltos en euforia. Practican el hecho de sentarse con la incomodidad y explorar lo que tiene que impartir. El objetivo no es permanecer en éxtasis, sino mantenerse despierto.
No solo cuando la planta revela tu visión, sino en las mañanas cuando tomas una decisión consciente de vivir auténticamente, con los pies en la tierra y de forma real. Esa es la esencia de la verdadera práctica espiritual, el viaje más allá de la ilusión. Eventualmente, cada herramienta debe ser dejada a un lado, cada atajo abandonado, cada estado elevado evaluado por lo que realmente representa, una chispa, una señal, un comienzo, no el destino final. El cannabis no ofrece respuestas, nunca lo ha hecho. En su mejor momento, sirve como un maestro. En su peor momento, puede convertirse en otra distracción disfrazada de profundidad. Si realmente estás escuchando, sentirás cuándo es el momento de dejar de perseguir el humo y comenzar a encender el fuego dentro de ti. La lección más significativa que el cannabis puede impartir es que nunca lo necesitaste realmente, no porque carezca de valor, sino porque su fortaleza siempre ha estado destinada a reflejar algo latente dentro de ti, algo que espera ser reconocido. La claridad que experimentaste era inherentemente tuya, la tranquilidad, la comprensión, la conexión. Nada de eso provenía de la planta. La planta simplemente destapó sentimientos que habías olvidado cómo abrazar. Sin embargo, recordar es distinto de transformar. El verdadero viaje comienza con tus acciones tras lo que has presenciado. Esta es la razón por la cual las tradiciones ancestrales nunca idolatraron a la planta. La valoraron altamente y la vieron como un portal en lugar de un apoyo. Una vez que la ceremonia concluyó, el proceso de integración comenzó. Tomaste tus conocimientos y los transformaste en acción, presencia y humildad. Abordaste el conflicto desde una nueva perspectiva. Amabas con menos ataduras. Servías desde un pozo más profundo de comprensión. Esta es la esencia de todo. ¿Qué valor tiene la visión si no conduce a un cambio en tu vida? ¿Qué beneficio tiene la percepción si permanece sin utilizarse en el caos, la monotonía y los desafíos de tu existencia real? Es fácil sentirse espiritual en medio de la bruma y el silencio, pero mucho más difícil en situaciones como atascos de tráfico, desamor o la rutina monótona del día a día. El verdadero desarrollo espiritual se despliega en esos momentos, no en la cima de la montaña, sino en el valle, no durante experiencias alteradas, sino en las decisiones diarias de permanecer despierto cuando retirarse a dormir parece más fácil. La integración carece de glamour. No es psicodélica ni estilizada, más bien se trata de disciplina y compromiso. Implica saber cuándo cerrar la puerta de la ceremonia y abrir la puerta a la vida, cruzándola con gracia. Esta es la demanda de la planta, no adoración ni reverencia, sino verdadera encarnación. No estabas destinado a depender del maestro indefinidamente, estabas destinado a graduarte. Tu propósito no es girar en torno al significado, sino manifestarlo. Tomar los fragmentos de verdad que has vislumbrado e incorporarlos en tu habla, tu escucha y tu presencia cuando nadie observa. Así es como la planta se transforma en un legado, se transforma de una mera sustancia en un espíritu que te ha influenciado. No es un éxtasis perseguido, sino un reflejo que enfrentaste repetidamente hasta que reveló algo genuino. Y aquí está la verdad, lo sagrado no depende del cannabis, ya reside dentro de ti. La verdadera pregunta es, ¿vivirás con esa conciencia? ¿Estás listo para dejar de buscar validación en el exterior y comenzar a emitirla desde tu interior? Este diálogo no termina aquí. Si has llegado hasta aquí, ya estás en busca de algo más allá de la mera sensación. Esta es precisamente la base de Insights Academy.
Regístrate para el boletín gratuito a través del enlace en la descripción para recibir una copia digital de la Kabbalah, no como un regalo, sino como un recurso. Algunas enseñanzas no pueden ser confinadas a un video, requieren estudio, compromiso y encarnación. En última instancia, no se trata de la planta, se trata de ti. No se trata de lo que consumes, sino de quién te conviertes. No se trata de los momentos altos, sino de cómo navegas los momentos bajos. La planta te ofreció un vistazo a lo que es posible. Ahora, depende de ti decidir si persigues la luz o si la encarnas. Si este video resonó contigo, por favor comparte tus pensamientos comentando: lo entendí.